viendo cómo se aplica a nuestras vidas hoy y lo que está enfatizando la carta, como dice los primeros dos versículos de Hebreos. Estamos leyendo en Hebreos 1. En Hebreos 1 dice: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Y de ahí nos saltamos al versículo 8 de ese mismo capítulo, que dice: pero respecto al Hijo, le dice Dios al Hijo: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo, con unción de alegría, más que a todos tus compañeros. Y nos habla de la autoridad, del dominio y de la victoria de Cristo Jesús. Pero lo que quiero que entendamos es que en el principio, dice el versículo 1, para recordar un poco lo que hemos estudiado ya: Dios, habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces de muchas maneras. Dios habló en el Antiguo Testamento a los profetas, a los profetas, a los reyes, a los que le buscaban, le seguían. Habló en porciones, que es lo que nos está diciendo aquí el versículo 1. Nos habló en porciones. A uno les dio una revelación, a otro otra, y así sucesivamente. Por ejemplo, al principio, en Génesis 3:15, Dios le habló a Adán y Eva y le dijo: de tu semilla nacerá el Salvador que destruirá a Satanás. Después a Abraham le da la promesa. Vemos en Isaac, por ejemplo, el hijo de Abraham, el tipo más claro de Cristo Jesús, como Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a su hijo unigénito, al hijo de la promesa, y Abraham está dispuesto a hacerlo. Como he dicho muchas veces, yo creo que eso es una parte muy importante del pacto que Dios hizo con Abraham. En otras palabras, preparando el terreno para que su hijo Jesús, el Hijo de Dios, pudiese venir a esta tierra y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Como eran hombres de pacto, Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham correspondió el pacto con Dios. En otras palabras, si Abraham no estaba dispuesto a entregar a su hijo, Dios tampoco se veía bajo la obligación de entregar a su hijo por nosotros. Vemos todos estos conceptos, pero lo que quiero que entendamos esta tarde es que en estos postreros días que estamos viviendo hoy, los días después de los días, no los que estamos viviendo hoy, en estos postreros días, hablando de los hebreos, los días donde estaba a punto de terminar el judaísmo tal como lo conocemos. El templo iba a ser destruido, Jerusalén iba a ser destruido, el sacrificio iba a ser abolido, el velo iba a ser rasgado de arriba abajo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que es el judaísmo iba a ser, el sistema iba a ser destruido, y Dios iba a establecer un nuevo orden, por así decirlo, y nos habla por medio de Hijo. En otras palabras, cuando antes nos hablaba por trozos, por pedazos, por un poco aquí, un poco allá, y nadie realmente entendía lo que estaba pasando, en Cristo Jesús nos presenta el mensaje entero. Cristo Jesús es el mensaje entero, el mensaje que la iglesia tiene que estar predicando, el mensaje que nosotros tenemos que estar viviendo. El mensaje del propósito, del plan, del corazón de Dios está en Cristo. Si tú ves a Cristo, ves la gloria del Padre. Si tú ves a Cristo, ves y aquí es donde quiero llegar hoy, con la ayuda de Dios. Si tú ves a Cristo, ves un ejemplo de lo que es un hijo maduro, viviendo en su posición como hijo maduro de Dios. Acordarse que en la última lección estudiamos la diferencia entre tecton y huios, que son las dos palabras griegas, se traducen en español como hijo. Sin embargo, una de ellas está hablando de un hijo infantil,
un hijo que no tiene derechos, un hijo que no sabe oír la voz de su padre, por así decirlo, ni entenderla, un hijo que no sabe llevar los negocios de su padre, un hijo que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que hay que, etcétera, alimentarlo, que hay que estar siempre pendiente de él y cuidándolo. Y en Hebreos cambia de palabra y usa la palabra de hijo adoptado, hijo maduro. Un hijo adoptado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de los romanos y de los griegos, como hemos visto ya, no era un hijo que adoptaba un matrimonio, que iban a la China o al África a adoptar un hijo porque no podían tener hijos, sino que la palabra se usaba para un hijo de la misma familia. Un hijo cuando aprendía los negocios de su padre, cuando aprendía a representar a su padre, cuando aprendía a llevar los negocios de su padre, de la familia, lo adoptaban, lo ponían en la posición de autoridad y de dominio. Ahora, todo el cristianismo, el hijo, como estaba diciendo, Dios nos habla a través de hijo, ese lenguaje de hijo quiere decir eso precisamente, que el propósito del cristianismo, de ser cristiano, no es el simplemente aceptar a Cristo como Señor y Salvador y esperar que Cristo Jesús algún día te lleve al cielo si te portas bien, si haces lo correcto. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios desde antes de la creación del mundo, como vimos en el último estudio, es el llegar y madurar y crecer y llegar a esa medida y estatura de hijo adoptado, de que el Padre pueda tomarnos. Somos ya parte de la familia, somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, pero nos toma, nos entrena y nos enseña a andar en autoridad y en dominio para que podamos ser hijos adoptados de Dios y estar en esa posición de autoridad, de dominio, y hacer las cosas que hizo Jesús, hacer las cosas que hace Jesús, hacer y vivir con Jesús como nuestro ejemplo de un hijo maduro. ¿Okay? No quiero adelantarme mucho porque es fácil hacerlo, pero nuestra lección, la lección que tenemos que aprender es que cuando el momento que tú aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entramos en el tratar de Dios, Dios empieza a tratar con nosotros, como hijos de Dios, empieza a tratar con nosotros y empieza a moldearnos, y todo lo que sucede en nuestras vidas, si creemos y aceptamos lo que la Biblia nos enseña, todo lo que la carta a los hebreos, lo que el escritor está tratando de transmitirle a los hebreos, es que Cristo Jesús es la consumación, es la totalidad de todo lo que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento, es la revelación máxima, es el unir todo el propósito y el plan de Dios en Cristo, no pieza por pieza, no parte aquí, parte allá. A veces los mismos profetas no entendían lo que estaban profetizando, sino que Cristo Jesús se manifestó como el todo, no como la sombra, no como el tipo, sino la realidad en sí misma. Y es ese patrón que tenemos en Cristo, esa realidad hacia Dios, lo que deberíamos estar alcanzando o tratando de alcanzar en nuestras vidas. No sé si me estoy explicando o no. Si, por ejemplo, si tú cuando te hiciste cristiano, el único objetivo que tú tenías, la única dinámica que motivaba tu vida era el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, vivir aquí en esta tierra, hacer lo mejor que puedas, sin meterte en problemas, sin meterte en líos, hacer lo que puedas, aguantándote. Eres salvo, soy salvo, es lo máximo. De hecho, mucho del daño que se ha hecho a los creyentes
a través de los años por la misma iglesia ha sido el enseñar o el dar a entender, aunque no lo digan literalmente, pero dar a entender que una vez que has sido salvo, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y una vez que has sido bautizado, ya estás, has llegado a la meta, has llegado al tope. Lo único que tienes que hacer ahora es aguantarte, portarte bien, no faltar a los cultos y ser bueno, para que Dios te lleve cuando venga. Si ese es tu único objetivo, si esa es la única dinámica que motiva tu vida, te estás perdiendo de vista el propósito de Dios para la vida de todo creyente. Lo voy a explicar de esta forma si queréis. Vamos a ver algunos versículos en la Biblia para que me entendáis lo que estoy diciendo. En Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9. No sé si conocéis lo que pasó en Hechos capítulo 9. Pero en Hechos capítulo 9 vamos a leer varios versículos. Es la conversión de Saulo. En ese tiempo Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hombres o mujeres, fueran llevados atados cautivos a Jerusalén. Y aquí el versículo 3, pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y contestó Saulo y dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber, hasta que Dios mandó a Ananías. Conocéis el resto de la historia. Dios mandó a un discípulo llamado Ananías, el que puso las manos sobre Saulo, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y empezó su ministerio. Pero quiero llegar a este punto. En el camino a Damasco, Saulo, perseguidor de la iglesia, un hombre que se creía autosuficiente, justificado en sus propias obras y en lo que él sabía, tiene un encuentro con la gloria de Cristo, tiene una revelación de Cristo, ve una luz que brilla más fuerte, más intensa, más brillante, más gloriosa que la misma luz del sol, de tal forma que quedó ciego sin poder ver. No sé si lo estáis viendo. Tiene un encuentro con Cristo, recibe una manifestación de Cristo. En otras palabras, tiene un encuentro con Cristo Jesús y es salvo. ¿Por qué sé que es salvo? Porque en el versículo 5 le dice, ¿quién eres, Señor? Y más adelante, ¿qué quieres que yo haga, Señor? En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, nadie puede llamar a Cristo Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo. O sea que aquí vemos que Pablo tiene un encuentro con Dios, recibe una manifestación de Dios, tiene esta revelación de Cristo, pero no se queda ahí. No se queda ahí, porque si saltamos de ahí a Filipenses 3, capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo dice, para no leerlo todo, vamos a ver el versículo 4, por ejemplo, en adelante. El apóstol Pablo dice, aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno otro cree poder confiar en la carne, yo más que ellos. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, celo por Dios, porque él creía que lo estaba haciendo para Dios, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancias,
Y fijarse bien, pues aquí entra la clave a lo que estamos estudiando y el propósito de Dios. Pero todo lo que yo era para mí, para lo que eran para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea que, lo que quiero decir, resumiendo el propósito de Dios para el creyente, Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Dios, tuvo una revelación de Cristo, pero esa revelación de Cristo lo condujo, o el resultado de esa revelación que él tuvo de Cristo Jesús lo llevó a esta conclusión: todo lo que tengo aquí en el mundo, todo lo que tengo por ganancia, todo lo que yo confiaba, todo lo que para mí era bueno, incluso lo que yo creía que estaba haciendo para Dios, lo tengo por basura. ¿Para qué? Porque hay algo superior a todo esto. El propósito es ganar a Cristo. He visto a Cristo, ahora he visto a Cristo y he sido transformado y tengo una vida nueva. Pero ahora quiero ganar a Cristo. ¿Ok? Y no sé si me estoy explicando bien o no. No sé si lo estáis viendo como lo estoy viendo yo. Pero ese encuentro con Cristo Jesús, ese encuentro con el Cristo de la gloria, lo llevó a querer con toda su vida, con toda su fuerza, a ganar, como dice aquí Cristo, de ser encontrado en Él. En otras palabras, Cristo Jesús le fue dado al pecador. Cristo Jesús nos fue dado al pecador para arrepentimiento por fe en su sacrificio. Hemos recibido a Cristo como el perdón de nuestros pecados. Pero una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos que llegar a una posición, como lo hizo Pablo, donde se dio cuenta de que todo lo que él había sido entregado, el Cristo que había recibido como Salvador, ahora tenía que ser ganado. Y no estoy hablando de obras aquí, estoy hablando de algo mucho más poderoso. Hay algo que va más allá del don de Cristo. El don de Cristo es para salvación. Y le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios por su sacrificio. Pero una vez que hemos recibido el don de Cristo para salvación, nuestro anhelo, nuestra pasión en esta vida es ganar a Cristo para glorificación y para tener un testimonio pleno de que todo aquello que es nacido del Espíritu, todo aquello que es nacido del Espíritu vence al mundo, de andar en restauración, de andar en poder y entrar en la plenitud de Cristo. Cristo Jesús dijo en una ocasión: la plenitud de Dios habita en mí. La plenitud de Dios habita en mí y vosotros estáis en mí. O sea que cuando tenemos a Cristo en nuestro ser, tenemos la plenitud de Dios. Y el propósito de Dios, vuelvo a repetir, es este. No es el llevarse gente al cielo, aunque eso es bonito y es parte del paquete quizás, pero lo que estamos viendo aquí, que desde el principio del mundo, el propósito de Dios es formar hijos adoptados, es restaurar lo que el hombre perdió. Adán recibió el poder y la autoridad de parte de Dios para gobernar y tener dominio sobre el mundo creado, sobre toda la creación. De hecho, ahí en Hebreos, que estamos leyendo antes en el capítulo 2, dice: porque alguien en algún lugar dijo: ¿quién es el hombre? Para que tengas memoria de él y para que te acuerdes de él y para que lo tomes en cuenta. Lo has hecho un poco menor que Elohim. Lo has puesto para gobernar sobre toda tu creación. Has dado dominio sobre todo lo que tú has creado. Y esa posición como hijos de Dios, adoptados, que sabemos administrar el poder de Dios, que sabemos llevar los negocios de nuestro Padre,
que sabemos representar a nuestro Padre donde quiera que iba. Un hijo adoptado en los tiempos de los griegos representaba a su padre. Era como si su padre mismo estuviese ahí. Tenía autoridad para hacer y deshacer. Tenía autoridad para establecer y destruir. Tenía autoridad para hacer cumplir los deseos y los mandatos de su padre. Todo eso, no sé si estáis meditando un poco en lo que estoy diciendo, pero todo eso está en la palabra de Dios. Cristo Jesús, para que veáis un ejemplo, dice a Pedro, esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no te la ha dado sangre ni carne, sino mi Padre. Y basándome en esta revelación de que yo soy el ungido, y edificaré mi iglesia y os daré en plural las llaves del cielo, del reino, para que todo lo que atéis en la tierra sea atado y todo lo que desatáis sea desatado. Dominio y poder. Acordarse que tenemos a Jesús como ejemplo de lo que es un hijo maduro. ¿Ok? Cuando digo como ejemplo, olvidarse, aunque esto suene duro y raro y alguno tenga ganas de apedrearme, olvidarse del Jesús que anduvo aquí en la tierra hace 2000 años. Porque muchas veces cuando un pastor nos dice tenemos que imitar a Cristo, tenemos que andar como Él anduvo, tenemos que vivir como Él vivió, tenemos que hacer, siempre en nuestra mente nos vamos a Jesús hecho hombre, caminando aquí en la tierra, dando de comer a los de misericordia, amando, perdonando, sanando, y aunque todas esas cosas, andando en humildad, al que le daba en una mejilla le ponía la otra, todo eso es bueno, todo eso es ahí en la Biblia, todo eso es bueno que esté en el creyente, porque somos hijos de Dios. Pero estoy hablando, como dice el apóstol Pablo, que al Cristo que tenemos que estar viendo, al Cristo que tenemos que estar imitando, es el Cristo que está sentado en gloria. Amén. ¿Qué es lo que Cristo? Lo primero es la autoridad. Enseñó con autoridad, vivió en dominio sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los enemigos, dominio sobre las circunstancias, dominio sobre la naturaleza, calmó la tempestad, alimentó a 5,000 personas en una ocasión y a otro montón en una segunda ocasión, perdonar pecados, echar fuera demonios, cambiar el agua en vino, perdonar a los que lo criticaban y murmuraban y lo perseguían y hablaban mal de él. Todas esas cosas, autoridad sobre la economía, autoridad y intimidad con el Padre, todas esas cosas son importantes. Pero estoy hablando de imitar al Cristo que está sentado en la diestra de Dios el Padre en gloria, al Cristo glorificado. Vamos a ver algunos versículos para que entendáis. De hecho, antes de leer los versículos, hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Y de esos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, 21 de ellos hablan sobre el tema o nos enseñan como creyentes que tenemos que crecer y llegar a la plenitud de Cristo. Efesios 4, capítulo 4 es uno de los ejemplos más claros y más conocidos, hasta que lleguemos a la medida y a la plenitud de Cristo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Quiero que veáis la importancia que Dios le da a que seamos hijos adoptados, no solamente hijos nacidos de nuevo. La creación misma, dice Pablo en los Gálatas, la creación gime a una con nosotros esperando la manifestación de los hijos maduros de Dios. ¿Ok? Y hay muchos que están esperando, que creen que eso será algún día en el milenio, algún día en el futuro, que se va a manifestar un grupo de creyentes privilegiados con dominio y autoridad que van a cambiar la naturaleza y etcétera, etcétera. No, está hablando de ahora. ¿Por qué? Porque si ves el contexto, veréis que Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo
Y no está hablando de salvación. Cristo el ungido, el Hijo maduro, se ha formado en vosotros. Y eso es lo que la naturaleza está esperando. Ahora yo sé que algunos interpretan eso y dirán, eso es en el futuro, eso es en el milenio, cuando Dios restaure, cuando venga Cristo restaure todo y vivamos 1000 años en paz. La naturaleza está sufriendo ahora. Cuando venga Cristo en lo que muchos llaman el milenio, no hace falta que restaure porque automáticamente será restaurado. Estará Él gobernando sobre un trono de justicia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque como dice la palabra, no hemos alcanzado ese nivel, tenemos que proseguir hacia Él, dejar que Dios obre nuestra vida. Necesitamos tener una visión de Cristo en gloria, no el Cristo que caminó sobre la tierra, a Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria. El apóstol, hemos visto antes en Hechos capítulo 9, que cuando Saulo tuvo esa visión de la gloria de Dios, Cristo Jesús se le manifestó en toda su gloria. La Biblia dice que se quedó ciego y no podía ver nada en lo natural. Lo mismo tiene que pasar en nuestras vidas. Necesitamos como iglesia y como creyentes una visión del Cristo Jesús en la gloria, de tal forma que todo lo natural se nuble, para que no tengamos ojos para nadie más, sino solamente para Cristo. ¿Me está escuchando alguien? Hay una canción que cantamos, un corito cantamos hace tiempo, que dice, porque cuando veo tu santidad y tu gloria, todo lo que me rodea se nubla en comparación a la gloria de Dios y solamente veo a Cristo. Mientras tengamos nuestra vista puesta en la tierra, mientras tengamos nuestra vista puesta en lo que es movible y temporal, nos perdemos de vista la gloria, nuestra posición, mejor dicho. Nos perdemos de vista el propósito del por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la razón del por qué Cristo Jesús murió en el Calvario, como he dicho antes, es para que seas un hijo maduro de Dios, andando en dominio y en autoridad, cambiando las circunstancias, tomando dominio sobre todo aquello que está en contra del propósito de la voluntad de Dios. Cristo Jesús en la gloria, Cristo Jesús en gloria, es el patrón por el cual nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Y no estoy hablando de que somos dioses, como muchos nos han acusado, aquellos que enseñamos esto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que la plenitud de Dios habita en nosotros y que Cristo Jesús nos murió en la cruz para restaurar a los hijos, restaurar dominio. Cuando digo hijos, digo hijas. En el reino de Dios, como hemos visto en el último estudio, en Cristo no hay diferencia entre hombre, varón y hembra. Cristo Jesús es el hombre en la gloria. Es el hombre glorificado, el primogénito de muchos hermanos. Dios ha tomado un hombre. Dios ha tomado un hombre y lo ha llevado a la gloria y lo ha sentado a la diestra suya y lo ha glorificado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, si eso no estuviera en la Biblia, muchos de vosotros me estaríais llamando herejes. Y ningún ser humano en su justo juicio sería, yo creo que se atrevería a decir lo que estoy diciendo. La única razón del por qué lo podemos decir es porque está en la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes escogió,
también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, fijarse bien, a estos también glorificó. No dice glorificará, dice glorificó. Y la semana pasada vimos, en el último estudio vimos lo que es predestinar. Y os acordaréis que la predestinación no tiene nada que ver con la salvación. La predestinación tiene que ver con el final o el propósito de la salvación. Como estoy tratando de explicar, somos salvos porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero ahora tenemos que ganar a Cristo su totalidad, como dice el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Es salvo Pablo? Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que no todos son hijos de Dios, todos son hijos infantiles de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios. Pero no a todos puede Dios coger y adoptarlos como hijos maduros y decir, aquí está el reino. Aquí están las llaves. ¿Me entendéis o no? ¿Es la culpa de Satanás? No. ¿Es la culpa de Dios? No. Es la culpa nuestra. Somos nosotros los que no queremos, o por muchas razones, no queremos, o porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado que la salvación es lo máximo, que lo más importante es ser salvo. Mientras que la palabra de Dios, no, como estamos viendo, espero que estés viendo, nos dice algo muy diferente. Y no está hablando de ser conformes a Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret el que anduvo en la tierra, sino que si volváis a leer el versículo con cuidado, veréis que pone conformes quiere decir conforme, con la misma forma, moldeado a Jesús, el que está en gloria. Así como Él es. Dios el Padre ha glorificado a Jesús, su Hijo, y nosotros hemos sido llamados, es lo que nos está diciendo aquí Romanos, a su gloria eterna. Y en el Filipenses 3:21 sigue diciendo, ser transformados nuestro cuerpo de nuestra carne de humillación, que es débil, que pasa enfermedades, que sufre frío, calor, necesidades, debilidad. ¿Quién nos cambiará? Sin embargo, el cuerpo físico es solamente una parte muy pequeña de lo que Dios tiene en mente para el creyente, para aquel que cree en Él. Nuestro cuerpo físico será cambiado, como dice la Biblia. Nuestro cuerpo de humillación será transformado al cuerpo de su gloria mayúscula de Cristo Jesús. Pero antes de que pase eso, Dios está obrando en nosotros. No está obrando del fuera hacia adentro, sino que está obrando de dentro hacia afuera. Y nos damos cuenta de que la historia de Cristo Jesús aquí en la tierra, desde el Jordán, donde fue bautizado, hasta que se sentó a la diestra de Dios el Padre en gloria. La historia de Cristo Jesús desde el Jordán hasta que se sentó a la diestra del Padre en gloria es nuestra historia. La vida que Él vivió aquí en la tierra es nuestra vida. Su muerte y resurrección. No sé si me entendéis. El apóstol Pablo dice en Romanos, porque juntamente en Romanos, cuando nos bautizamos, nos identificamos en su muerte y sepultura. En Gálatas, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque he sido crucificado. ¿Os dais cuenta? Él pasó por el Jordán. Nosotros pasamos por el Jordán. Él pasó por el desierto. Nosotros pasamos por el desierto siendo tentados. Todo lo que Él vivió, nosotros, es nuestra historia y tenemos que vivir lo mismo. Es por eso que muchas veces como creyentes no llegamos a ese nivel, porque no lo entendemos. En 1 Juan 3:2, si queréis lo leemos.
rápidamente. 1 de Juan 3:2, para que veáis lo que estoy diciendo, que no tiene nada que ver, no es un imitar al Jesús que anduvo aquí en la tierra, es un ser conformado al Cristo que está sentado en la gloria. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ok, está hablando aquí de hijos maduros. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él era, o como Él es. Seremos como Él es. Ahí mismo en 1 de Juan, más adelante dice, porque tal como Él es, somos nosotros en este mundo. Y aunque en un ejemplo de lo que es el Jordán, de lo que es la historia de Cristo aquí en la tierra, de Jesús, es la historia nuestra. Lo mismo que Él vivió tenemos que vivir nosotros. En el Jordán, por ejemplo, aunque Cristo Jesús era sin pecado, nació sin pecado, dice la Biblia que tuvo que aprender obediencia por lo que padeció. En otras palabras, someter su voluntad a la voluntad del Padre en todo. Nosotros como humanos en el Jordán, cuando morimos, como he citado antes, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Toda nuestra voluntad, todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras, todo nuestro entrar y salir, todo nuestro actuar o rehusar el actuar, el hablar o no hablar, solamente deberíamos hacerlo en el poder del Espíritu, en el poder de Dios y sometidos a Dios. En otras palabras, una vez que has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y has pasado por el tratar de Dios en tu vida, ya no tienes el derecho para vivir para ti mismo, sino que tu deber es vivir para tu Señor y Dios. Ya no hablo cualquier cosa, solamente hablo lo que Dios hablaría. Ya no hago lo que a mí me parezca, hago lo que Dios me manda. No sé si alguien me está entendiendo. Muchos no quieren eso, es difícil vivir eso. Queremos dar nuestra opinión, queremos hablar y hacer lo que se nos da la gana, hablar fuera de contexto, hablar palabras que hieren, hablar condenación. Buscar nuestra necesidad y nuestra satisfacción aquí en la tierra, cuando nuestra satisfacción solamente puede provenir del cielo. Y eso es el propósito de Dios y el tratar de Dios en esta vida. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Cristo Jesús dijo cuando fue llevado en la nube, alzado en la nube al cielo, dijo, esperaos en Jerusalén, recibiréis uno como yo, y Él os revelará a Cristo y os enseñará todo lo que yo os he enseñado. En otras palabras, ¿cuál es el propósito? ¿Quién es el único ahora mismo que ha visto a Cristo Jesús sentado en gloria, glorificado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa imagen de Cristo Jesús glorificado, sentado a la diestra de Dios el Padre. Fue enviado por Cristo Jesús a morar en nosotros. Está morando en ti y en mí. Y no sé si os podéis imaginar qué es lo que está haciendo o queriendo hacer en nuestras vidas. Y es una obra interior. Él tiene una imagen de Cristo glorificado y está en ti y en mí, ahora mismo tratando, moldeándonos, conformándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, disciplinándonos, hasta que esa imagen que tiene grabado en su mente del Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria se haga realidad en nosotros.
Y no es un imitar a Cristo, como he dicho antes, en nuestras actividades externas, aunque eso es importante, sino en dentro. Gálatas 1:16, el apóstol Pablo dice: revelar a su Hijo, ¿dónde? Revelar a su Hijo en mí, en ti, en tu espíritu. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hacer que el creyente, hacer que aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús se parezca y sea conformado al hombre que está en la gloria, a Cristo que está en la gloria. Y es por eso que necesitamos someternos al Espíritu Santo y dejar que haga la obra en nosotros. Y esta es la parte, como he dicho antes, que cuesta. ¿Por qué? Porque aunque Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario, muchos creyentes se preguntan, ¿por qué si Cristo Jesús ha vencido en la cruz del Calvario ha dejado al enemigo aquí entre nosotros? ¿Por qué le da tanta libertad y habilidad para que obre en la vida del creyente? Estoy hablando de Satanás. ¿Por qué permite Dios que nuestros pasos y nuestra vida constantemente se encuentre con dificultades, con oposición, con problemas? ¿Por qué hay tantos obstáculos cuando queremos hacer la voluntad del Padre? Si Dios está sentado en el trono y el Espíritu Santo está en nosotros y es el Dios Todopoderoso, ¿por qué? Y la razón es por lo que he dicho antes, para moldear a Cristo. Acordarse que usamos una vez, usamos en uno de los estudios a Israel, al pueblo de Israel, como un ejemplo de nuestro caminar con Dios. Cuando fueron librados de Egipto, fueron salvos, eran salvos. Y la Biblia enseña bien claro y da a entender que desde Egipto hasta la tierra prometida, y de hecho si lo miras en el mapa lo verás que es verdad, por la parte de arriba, por la costa del Mediterráneo, podían haber llegado de Egipto a la tierra prometida en 3 o 4 meses. Sin embargo, la Biblia dice, y Dios los llevó por el camino del desierto, por el sur, los hizo bajar al sur de la península, los llevó por el camino del desierto para convertirlos en guerreros y sacar el espíritu de esclavitud de sus vidas. En el desierto se encontraron con necesidad, con obstáculos, con agua amarga, con enfermedades, con plagas, con necesidad. No había comida, había días que no había agua. Se encontraron con enemigos que querían destruirlos. En varias ocasiones tuvieron que pelear batallas. ¿Por qué? Porque Dios los estaba preparando para que fuesen hijos maduros, para entrar en la tierra prometida, poseer las promesas y dominar y gobernar en esas tierras y manifestar la gloria de Dios en esa tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, aprendemos en la Biblia que la primera generación no lo logró. ¿Por qué? Porque se quejaban y murmuraban contra Dios. Si Dios está sentado, no sé si esto suena familiar a muchos creyentes, si Dios está sentado sobre el trono y Dios ha vencido, ¿por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué hay dificultades? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay oposición? ¿Por qué hay personas que pones tu confianza en ellos y te venden como Judas vendió a Jesús? Te clavan el cuchillo por la espalda. ¿Por qué hay necesidad? ¿Por qué tenemos que pasar por necesidad? ¿Por qué ataques del diablo? ¿Por qué ataques contra la familia? ¿Por qué ataques? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la razón es porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para hacerte hijo maduro. Y es algo, y aquí están las malas noticias, es algo que no se puede lograr por enseñanza. Yo no puedo enseñarte a ser un hijo maduro. Es algo que no se logra por doctrina.
Yo no puedo decirte esto, yo te lo puedo decir, de hecho te lo estoy diciendo. Esta es la doctrina, esto es lo que enseña la Biblia, de que tienes que llegar a ser hijo de Dios y ganar a Cristo. Es algo que no se puede lograr porque alguien te predique la palabra. Puedes ir a 20,000 cultos y escuchar a otros 20,000 predicadores predicar sobre este tema y no lo vas a conseguir nunca. ¿Por qué? Porque para llegar a ser un hijo adoptado de Dios con autoridad y poder, tienes que pasar, tienes que aprender, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Tienes que estar ocupado con Cristo. Tienes que tener a Cristo como la única enfoque, un enfoque estrecho y concentrado en Cristo. ¿Está escuchando a alguien? Tienes que pasar por la traición y en ese medio de la traición saber responder como Cristo en la gloria. Y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tienes que pasar por la necesidad y saber enfrentarte a ese demonio de necesidad. Y decirle, porque el propósito y la voluntad de Dios es que nada me falte porque Él es mi pastor. Tienes que enfrentarte a las circunstancias que quieren destruir a tu hogar y tu familia. Y como hijo maduro tomar autoridad y dominio y decir no. Porque es un pacto. Tenemos un pacto con Dios. Y eso no te lo puede enseñar nadie. Eso tienes que vivirlo. Tienes que pasar por el desierto. Tienes que saber, tienes que pasar por el valle de sombra de muerte. Sabiendo de que vas a salir al otro lado victorioso y triunfante, porque eres hijo de Dios. Has aprendido a ver al Cristo en la gloria. El hombre en la gloria. Ahora muchos dirán, ¿por qué sigue diciendo hombre si es Cristo el que está en la gloria? Porque la misma Biblia lo dice en Hechos 2:33. En Hechos 2:33, el apóstol Pablo, en Hechos 2:33, Pedro está predicando su primer sermón. Después de recibir la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de aquel que fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién es? Versículo anterior, a este Jesús. ¿Quién es este Jesús? Al que vosotros crucificasteis. Lo estáis viendo. En el versículo 23 lo vuelvo a repetir. A este Jesús que fue entregado por el plan de Dios en manos del hombre para ser crucificado. Vosotros lo matasteis. A este Jesús que vosotros matasteis. En el principio de su sermón dice a Jesús de Nazaret que anduvo entre vosotros. A este Jesús Dios lo ha exaltado. Y Dios lo ha resucitado. Y Dios lo ha exaltado. Y lo ha sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria. En Hechos 7:55. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús en la gloria, de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y ¿al Hijo de quién? Al Hijo del Hombre, de pie a la diestra de Dios. ¿Os dais cuenta? Este título se lo puso Jesús mismo a sí mismo, el Hijo del Hombre. Cuando Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, se está identificando con el hombre. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Dónde está el hombre glorificado? A la diestra de Dios en gloria.
Y podemos ver muchos más versículos sobre esto. Mateo 26, por ejemplo, y muchos más. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, cuando le está hablando al sumo sacerdote. Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis. ¿Desde cuándo? Desde ahora, desde que yo sea crucificado y resucite al tercer día. Desde ahora que me estáis crucificando, desde ahora que me estáis entregando y matándome, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Cuando el sumo sacerdote escuchó esto, rasgó sus vestiduras y le dijo, blasfemo, eres un blasfemo, estás blasfemando. ¿Por qué enfatizo esto? Lo enfatizo para que te des cuenta que Él es nuestro ejemplo. Si Él entró al cielo como Hijo del Hombre, es porque tú tienes tu posición ahí como hijo o hija madura de Dios. Si Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, el apóstol Pablo dice, nosotros estamos sentados con Él en gloria a la diestra de Dios el Padre. Y es a ese Cristo que tenemos que ver. Es a ese Cristo que tenemos que ver. Decirle, Espíritu Santo, revélamelo. Espíritu Santo, dame una visión del hombre en la gloria, del Cristo glorificado. Si Dios fue capaz de hacer que Jesús, cuando se hizo hombre, Dios fue capaz de llevarlo a través de la victoria, a tener victoria en medio de la tentación, hacerlo pasar por el mismo infierno, por la muerte, por la tumba y por el juicio de Dios. Sin embargo, Dios triunfante llegó y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Él es el primero, como dice el apóstol Pablo, de un gran número de aquellos conformados a su imagen, el primogénito de muchos hermanos. Y la Biblia dice en el presente, el apóstol Pablo hablando en presente dice, porque estáis juntamente con Cristo asentados a la diestra de Dios el Padre en los celestiales. Estamos ya ahí. Sin embargo, a través de esta vida tenemos que hacer valer esa posición, ganar a Cristo, vivir como Cristo, tener esa visión de Cristo donde todo lo que nos rodea, desaparezca. Ser hijos maduros. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, y me vais a escuchar decirlo muchas veces, la salvación es solamente el ver el reino. Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino, necesitas nacer de nuevo. Tristemente, la mayoría de los creyentes estamos viendo el reino, viéndolo de lejos, viéndolo algún día en el futuro, viéndolo. Pero más adelante Jesús le vuelve a decir a Nicodemo, si quieres entrar en el reino tienes que nacer del Espíritu y del agua. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida? Formarnos a esa imagen del Cristo glorificado. A través de las pruebas. Por eso te digo y te animo, que si estás pasando por una prueba, no te desanimes, no bajes los brazos. Es el tratar de Dios. Es Dios tratando contigo para que aprendas a llevar los negocios del reino, a gobernar, a reinar. En muchas ocasiones Dios le llama la atención a sus discípulos y les dice, si vosotros no sabéis juzgar entre hermano y hermano, no sabéis hacer el bien y tomar decisiones, ¿cómo vais a juzgar a los ángeles? La palabra, si no habéis aprendido aquí en la tierra a vivir en dominio, a vivir en autoridad, a vivir bajo las leyes del reino, ¿cómo lo vais a hacer en el futuro? Nuestra primera ocupación debería ser Cristo, no nosotros. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos solamente en nosotros,
¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué solamente me pasa a mí? ¿Por qué todo el mundo está en contra de mí? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me critican? ¿Por qué hablan mal de mí? Me convierto en una persona introspectiva. Me convierto en una persona egocéntrica. Me convierto en una persona autoconsciente. Consciente de mí mismo. Pobre yo. No soy nadie. Nadie me quiere. Soy un gusano. Y la mayor debilidad del creyente es precisamente ser autoconsciente. La palabra de Dios dice bien claro que tenemos que estar conscientes de Cristo y estar ocupados con Cristo. Hay un himno para terminar. El himno 505 en el himnario antiguo. Y yo siempre he dicho que para mí los himnos son poderosos. Yo prefiero un buen himno antes que 20 de los coritos que se cantan hoy en día. He dicho 20 porque hay algunos que están bien. Antiguamente los que se han criado en un ambiente de himnos saben lo que estoy diciendo. En los himnos no solamente glorificabas a Dios, y no todos por supuesto, algunos que no valen nada, pero en los himnos no solamente glorificabas y alababas a Dios, sino que recibías enseñanza, doctrina. Aunque no leyeras la Biblia en tu vida, si ibas a una iglesia y cantabas un himno, ya habías recibido la enseñanza. Y precisamente meditando en este estudio sobre los hijos maduros de Dios y la vida del hombre glorificado allá en el cielo, me vino a la mente uno que solamente cantaba una vez en mi vida, hace años, pero me acordé de él. Tiene la misma música que uno que cantamos normalmente en Navidad, que dice, venid adoremos. No sé si conocéis, venid adoremos. Tiene la misma música, pero dice lo siguiente: hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, es puro y santo, triunfante también, es sabio y amoroso, cuán tierno es él, su vida en la gloria. Fijarse en la letra, su vida en la gloria, mi vida ha de ser. Cantarlo si queréis, yo no tengo voz para cantar, pero con la misma letra que venid adoremos. Y así son cuatro versos. Su vida en la gloria, mi vida ha de ser. No voy a leerlo entero, pero la última estrofa dice, hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, su paz permanece, paciente es él, radiante y gozoso y glorioso, espera, fijarse bien, radiante y glorioso, este hombre en la gloria, espera poder ver su gloria, su vida de gloria, vivida en mi ser. Su vida en la gloria, repite, vivida a través de mí. ¿Estáis viendo? Doctrina pura. Sin embargo, este himno seguro que muchos no lo habréis escuchado. ¿Por qué? Porque para muchos, como he dicho antes, es herejía. Están conformes con ser simplemente cristianos. Están conformes con simplemente ir al cielo. Y lo que la creación está esperando. Y lo que Dios planeó desde antes de la creación del mundo. Y lo que el tratar de Dios en tu vida y todo lo que estás viviendo en este mundo, en esta vida, es con el único y solo propósito de que seas hijo maduro, adoptado de Dios, para que Dios pueda confiarte la autoridad y el dominio del reino, aquí en la tierra y allá en la eternidad. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Yo sé que en este estudio no le hacemos justicia, reduciéndolo tanto. Hay mucho que hablar. Pero quiero que veáis el propósito. Estamos hablando de Hebreos. Esto está en Hebreos. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria y lo tomes en cuenta? Le has dado dominio sobre toda tu creación y la obra de tus manos. Y Cristo Jesús murió para darnos ese ejemplo.
Él es el hombre en la gloria. Y si Él está ahí, tú puedes hacer lo mismo, vivir como Él, dejar que su vida viva en ti y ser conformado a su imagen por el Espíritu Santo, porque así como Él es, no como Él será, como Él es, así somos, no seremos, somos nosotros. 1 de Juan